La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Levanten sus Biblias, por favor, y digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. No se sienten todavía, tengan la gentileza de abrir sus Biblias en Proverbios, capítulo 4, verso 23. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. De esta forma nos enseña la palabra y de esta forma inicia nuestro estudio este día. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Dele un abrazo a la persona que tiene a su lado y dígale: guarda tu corazón. Pueden sentarse. Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Todos ustedes son bienvenidos en la presencia de Dios aquí en nuestra iglesia Amor, Fe y Esperanza. Para quienes no me conocen, yo soy el pastor Iván Reyes y es un gusto poder tenerles hoy acá. Les explico que cuando la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no significa que usted va a agarrar su corazón y lo va a meter en un bolsillo, ni tampoco que lo va a meter en una caja fuerte. No, lo que está diciendo es sobre toda cosa protegida, protege tu corazón. Nosotros hacemos muchos esfuerzos por proteger nuestras cosas. Si, por ejemplo, alguno de nosotros tiene en su casa un sistema hidroneumático y tiene su bombita de agua allí pegada, seguramente ya le hizo su casita de reja allí para dificultar que alguien venga y se la lleve. Uno le ha protegido. Todo aquello que considera valioso, uno busca protegerlo. El corazón, dice la Biblia, tiene que ser protegido por encima de cualquier otra cosa. Más importante que tener un seguro de vida, más importante que tener un seguro médico, más importante que tener ciertas garantías en un banco o fluidez de dinero para nuestras necesidades futuras. Más importante que eso es que nuestro corazón esté protegido. ¿Por qué? Dice el escritor: porque del corazón mana la vida, brota la vida. Y por supuesto que cuando habla de brotar, estamos refiriéndonos o está refiriéndose a la misma forma como surge una planta. De tal forma que entonces el corazón representa ante Dios un terreno. Ahora, para nosotros, en cualquier circunstancia, para nosotros poder tener un buen fruto, necesitamos tener dos cosas. Primero, tenemos necesidad de una buena semilla, pero también necesitamos un buen terreno. Una mala semilla en un buen terreno da un mal fruto. Una buena semilla en un mal terreno no llega a fructificar, pero cuando coincide la buena semilla con el buen terreno, entonces se habla de fruto. Jesús en una oportunidad dijo, refiriéndose a algunos que le habían criticado porque no se había lavado las manos antes de comer, Jesús les dijo: no es lo que entra en el corazón o en la boca del hombre
lo que le contamina, sino lo que sale. Entonces algunos no entendieron cuando les explicó y dijo, lo que sale se refiere a lo que brota del corazón. Y dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, etc. Entonces, todo fruto en la vida del ser humano procede de su corazón. Si su corazón es malo y tiene una mala semilla, sus frutos van a ser malos. Si su corazón es bueno y tiene una buena semilla, sus frutos van a ser buenos. Por eso hemos dicho tantísimas veces acá en la iglesia que los problemas de nuestra sociedad no son sociales, son problemas espirituales. Cuando cambia el corazón, cuando se convierte en buen terreno, cuando se convierte en un terreno conforme a Dios, entonces la buena semilla puede caer y dar su fruto. Ahora, interesantemente, dentro de las cosas que Jesús habló, dedicó tiempo a hablar de una cierta forma, o mejor, a enseñar con ciertas técnicas, a fin de que la enseñanza pudiera quedar lo más clara posible. Una de esas técnicas de enseñanza se llama parábolas. El uso de las parábolas, que es el uso de las circunstancias o de las vivencias de los seres humanos para extraer de ellas similitudes en lo que tiene que ver la actitud del hombre hacia Dios o de Dios hacia el hombre. Y cuando Jesús comenzó a hablar por parábolas, que por cierto mencionó muchas parábolas, la primera parábola fue la parábola que conocemos como la parábola del sembrador. Es una parábola importante porque después que Jesús habló esa parábola, Él habló otras. Y cuando Él habla esta, al final sus allegados se le acercaron, sus discípulos, y le preguntaron, ¿qué significa la parábola del sembrador? No preguntaron por las otras, preguntaron por esa. Y Jesús les dijo, si ustedes no entienden esa parábola, no van a entender las otras. Entonces, la parábola del sembrador, por una parte, es importante porque es la llave que permite entender todas las demás parábolas que Jesús habló. Pero, ¿por qué esta es la primera? Es importante tener eso en cuenta. Justamente, volviendo aquí a Proverbios 4:23, necesitamos tener un corazón con las motivaciones correctas, con los elementos correctos. Cuando venimos los domingos a escuchar la palabra, cuando abrimos la Biblia en casa, cuando venimos un jueves a un servicio, cuando venimos un viernes, un sábado, cuando prendemos la televisión para escuchar o ver a algún predicador, ¿cómo está nuestro corazón para recibir esa palabra? Ahora, es importante entonces que veamos qué es lo que Jesús dijo propiamente en torno a esa parábola. Vamos por favor a Mateo capítulo 13, verso 3 al 9. Mateo 13, verso 3 al 9. Esta es la parábola del sembrador. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y pronto brotó, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron a la semilla. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ya la última frase es la frase clásica de Jesús para decir, esto es para todos. Y una vez que lo escuches, tienes que sacar alguna conclusión para tu vida. Entonces Jesús habla de la parábola. No podemos, por supuesto, entrar en los detalles de la parábola sin antes entender que nadie siembra si primero no prepara el terreno. Y claro, antes de preparar el terreno, también se debe tener escogida la semilla que se va a sembrar. Y uno procura que sea una semilla buena para garantizar un buen fruto.
Pero cuando se tiene la semilla, no simplemente va y se tira en el campo. No, este campo se debe arar, o sea, se prepara, se quita de esa área donde se va a sembrar, se quita la maleza, se quita el monte, la piedra, para buscar la proporción o la porción correcta de terreno, la que tenga los nutrientes, los minerales, es decir, los elementos que permitan que una vez que la semilla caiga allí, entonces en la unión del buen terreno y la buena semilla puede haber el brote de la planta dando finalmente su fruto con consistencia o con perseverancia. Cuando se siembra, a menos que la persona sea cuidadosa, que va a sembrar son 5 semillas y agarró una y la introdujo, normalmente el sembrador lleva un saco. Y puede que vaya lanzando la semilla en esta forma que estoy haciendo, va caminando y va lanzando, o lleva un saco atrás y por donde va pasando, el saco lleva un huequito, él va dejando caer la semilla, pero claro, cuando la semilla cae, hay una semilla que cae en terreno, pero la misma condición del terreno y el mismo acto de sembrar no va a impedir que haya semilla que se vaya a los lados. Entonces, esa semilla que salpica, que también fue sembrada, porque se tiró no con el fin de perderla, sino con la intención de ser sembrada. Solo que parte de esa semilla no cayó en buen terreno, en el terreno adecuado. Y Jesús habla entonces de 4 tipos de terrenos. 3 de ellos, los 3 primeros, son malos terrenos. ¿Por qué fueron malos terrenos? Porque no llegaron a fructificar. No permitieron que la semilla fructificara. Solo uno, el final, fue un buen terreno. Entonces, luego que él habla la parábola, insiste en la importancia en que nosotros, los seres humanos, aquellos que escuchemos esta palabra, prestemos atención para no solamente sacar conclusiones, sino también traer cambios a nuestra vida. De manera que ya de por sí el Señor me está diciendo, cuando Dios me habla una palabra, cualquiera que ésta sea, esa palabra trae la intención de producir un fruto. Pero ahora no cuestionamos el poder de la semilla. Sabemos que esa semilla es buena. Lo que tenemos que ver es si el terreno es bueno. Fíjense, Marcos capítulo 4, verso 14. Marcos 4, 14. Dijo el Señor, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso se refería a él, pero también a todos aquellos que sembramos la palabra, que predicamos la palabra, que enseñamos la palabra. Pero de la semilla dijo en Lucas capítulo 8, verso 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, no cuestionamos, como dije hace unos minutos, no cuestionamos el poder o la eficacia de la semilla. Y esto es importante entenderlo, no solo por nuestro crecimiento, sino también porque en lo que tiene que ver con amor, fe y esperanza, con las enseñanzas que voy a dar a partir del próximo domingo, entender lo de hoy le va a permitir a usted apropiarse de lo que viene con una seguridad inquebrantable que le va a llevar no solo a producir frutos, sino también a ver el fruto, o sea, el cumplimiento de lo que Dios le ha hablado. Por eso vuelvo a decir, no se cuestiona la eficacia de la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede fallar. Entonces diga por favor a quien tiene a su lado, dígale, la palabra de Dios no puede fallar. Cuando Dios habla algo y no se cumple, el problema no está en la semilla, el problema está en el terreno. Según lo que Jesús habló, hay 3 tipos de terrenos que aun cuando reciban la buena semilla, sin embargo, no se da el proceso que lleva finalmente al fruto. ¿Por qué? Él explica qué es lo que sucede. Y comienza primero hablando o explicando qué es
el terreno o de junto al camino. O sea, esa semilla que cayó junto al camino. Y entonces, dice en Mateo capítulo 13, verso 19. Disculpe. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, por cierto, no confunda esto de la palabra del reino con esa doctrina que andan enseñando algunas iglesias, que es una doctrina antibíblica. Cuando hablamos del reino, nos referimos al reino del Señor Jesucristo, reino que habrá de ser manifiesto en un tiempo cercano futuro, pero no estas locuras que andan enseñando de que usted es un hijo de rey, debe vivir como un príncipe y un conjunto de cosas que están muy fuera de contexto bíblico. Entonces no se refiere a eso. Sí, la Biblia habla del reino, Jesucristo vino a anunciar el reino de Dios, pero también recuerde que no hay reino sin rey. Entonces tú no me puedes hablar a mí de un reino establecido con un rey ausente. Entre tanto que el reino esté, el reino no está establecido. Y el rey, la Biblia dice, se fue, volverá. Y volverá a reinar. Y la Biblia habla de un periodo específico de 1000 años. En donde Jesús reinará sobre la tierra y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, menciono ese detalle para que no hayan confusión. Yo sé que ustedes de pronto escuchan estaciones radiales, quizá en la noche visitan alguna iglesia. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no soy dueño de la vida de nadie, ni le pongo restricciones a nadie, excepto a los ministros. Pero debe ser cuidadoso con lo que oye. Porque no todo lo que alguien diga porque dice ser pastor, maestro o profeta o lo que sea, no por eso es palabra de Dios, ¿no? Entonces tiene que ser cuidadoso. ¿Está bien? Entonces volvamos a leer. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Según esto, los de junto al camino, la semilla que cae junto al camino, los lados del camino son, por una parte, personas, pero son también actitudes de la persona. De hecho, en Marcos capítulo 4, verso 15, Jesús dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sabe una cosa? Aunque nosotros no lo veamos, aún así en el mundo espiritual el diablo ya está afuera esperando a las personas. Pero está esperando a los que no entendieron. Ahora, déjeme leer dos cosas más para que usted entienda mejor. Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Hollar es pisar. Y dentro de las figuras de retórica, decir que algo ha sido pisoteado es cuando algo ha sido menospreciado. Entonces, escuche, se refiere a las personas que cuando oyen la palabra no prestan atención. Son las personas que usted los ve que andan con el teléfono mientras se está predicando. Son las personas que andan molestando a otros, hablándole disque de la palabra sin dejarle prestar atención. Son las personas que tienen una actitud irreverente, pisotean la semilla. Tienen una actitud irreverente cuando se predica la palabra, porque o andan con un chistecito, con una burlita, o andan viendo una muchacha, o andan viendo un muchacho. Entonces pisotea. Y por lo tanto no entiende. Escucha, mas no entiende. Entonces sale y dice, oye, ese servicio estuvo tremendo. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo, pero sé que estuvo tremendo. Tienes que recordar lo que se te enseñó. Cuando lees la Biblia, no se puede leer la Biblia solo por leerla.
Si has leído algo y no has entendido, yo te recomiendo, no avances. Sigue allí, hasta que lo entiendas. Pero ¿cómo puedes entender si no prestas atención? Debes prestar atención. Diga al que tiene a su lado, hay que prestar atención a la palabra. Cuando venimos a la iglesia, mire, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, yo estoy consciente, todos tenemos nuestros problemas. Y a veces la intensidad de los problemas, lo doloroso de los problemas, lo lleva a estar a uno un poquito inquieto cuando está en la iglesia. Sin embargo, usted tiene que aprender a decir, este momento, esta media hora, estos 45 minutos, esta hora o estas 2 horas son solo para el Señor. Yo voy a poner mi atención, voy a poner mi corazón. Y no solo como pastor, en el nombre de Jesús reclamo atención a la palabra, reclamo reverencia ante la alabanza, reclamo reverencia ante la oración, reclamo reverencia al entrar aquí. Esto no es un mercado, esto es una iglesia. La gente al venir a la iglesia debe venir vestida adecuadamente. No digo que se ponga un traje, pero ropa sensual, medio grotesca, medio grosera, que inspire, que otro lo mire a uno de manera sensual. Eso no está bien. Hemos venido a una iglesia, no a una discoteca. Hay que tener reverencia. Y perdóneme si estoy siendo fuerte, pero es que alguien tiene que decirlo y siempre le toca al pastor. Hay que tener reverencia. Cuando se busca de Dios hay que tener reverencia. Entonces, Señor, sí tengo este problema en mi casa, pero por este momento, Señor, por este tiempo, me desconecto de eso. Mi atención estará solo en esto, no en aquello. Todo aquello a lo que tú le des prioridad por encima de la palabra impedirá que entiendas. Y una vez que salgas, el diablo te va a robar la semilla. Ahora, sin semilla no puede haber fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si no tienes semilla, o sea, si no tienes palabra, tú no puedes tener fe. Y si no puedes tener fe en la palabra, tú no tienes garantía de recibir ninguna bendición. Porque para recibir bendición necesitas la palabra y después tener fe en esa palabra. Vean esto en Lucas, justamente en Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Ustedes conocen la historia, ciertamente. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Primero, esta mujer Marta en ese momento de su vida estaba muy desubicada. No solamente, o sea, ella pensaba que lo que ella hacía era más importante. Ahora, entienda, Marta no estaba enfriando unas cajas de cerveza. O sea, Marta estaba preparando la mejor atención para Jesús. Entonces la hermana entendió que lo más importante no era el pernil que iban a comerse, que lo más importante no eran las arepitas que estaban allí, que lo más importante era la palabra. Y ella se quedó ahí extasiada, escuchando la palabra. Y entonces Marta no solamente le critica a Jesús su falta de sensibilidad, de no importarle que la están dejando trabajar sola, como muchos hermanos a veces se ponen bravos. Dios mío, que la gente no le hace caso a uno, que no ve que uno está en esto. En esa actitud nadie te va a hacer caso, mi hermano, ¿viste? Y Dios tampoco se va a poner de tu lado. Porque entonces esta mujer viene y le dice, dile que me ayude. Y a veces me llegan hermanas y me dicen, pastor, para que usted hable con mi esposo y le diga como cosa suya. No, mi hermana, no. Primero, esas no son cosas mías, yo no hago eso. Yo no me meto donde no me llaman y no le doy consejos a quien no me lo pide. Segundo, eso de dar órdenes para hacer que las cosas de cierta forma es un estorbo a la obra de Dios. No haga eso.
padres que a veces me llegan, no, para que hable con mi hijo. Y usted le diga, como cosa suya, no le vaya a decir que yo le dije. Entonces de paso me ponen a mentir. O sea, pretenden que mienta. Yo no lo hago. Pues eso no está bien, no es bíblico. Jesús tampoco lo hizo. Pero Jesús también le explicó a Marta cuál era su problema. Le dijo, mire, Marta, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú estás afanada con muchas cosas. Que por cierto no son cosas malas. Solo que María escogió la buena parte. Y por cierto, no se la vamos a quitar. Yo la voy a dejar aquí oyendo la palabra. Las arepas pueden esperar, el pernil puede esperar, los refrescos pueden esperar, todo eso puede esperar. ¿Sabe mi hermano? ¿Sabe mi hermana? El problema en casa puede esperar. La falta de dinero puede esperar. Todo lo demás puede esperar. Jesús está diciendo, la palabra de Dios sobrepasa el valor de cualquier necesidad humana. Y tú necesitas aprender que cuando Dios te va a hablar, sobre todo cuando se te va a predicar o cuando vas a leer y a estudiar la Biblia, no puedes tener dos pensamientos allí. Tiene que haber uno solo y ese pensamiento es la palabra. Este momento, por ejemplo, es la palabra. No, que tienen rato pasándome mensajes, apáguelo. No, pero pastor, ¿y cómo hago? Bueno, como hacías hace 30 años. Hace 30 años no había celular y estaba tranquilo. Tú te estás dejando perturbar. Tranquilo, papi. Apaga el teléfono. El mundo no se va a caer por eso. El mundo sigue dando vueltas. ¿Cómo era que decía el cantante? El mundo gira, gira, gira. Quédese tranquilo, usted enfóquese en la palabra. Cuando salga de la iglesia, si vino con alguien, si vino con un amigo, con su novio, con su novia, hable con él, con ella, lo que se habló. Oye, ¿qué te pareció? ¿Qué te llegó? ¿O cómo viste la cosa? ¿Qué produjo en tu corazón? Cuando llegue a su casa, si vino con su familia, tiene que hablar lo que se enseñó. Es una forma de reforzar lo que entendió. Si no lo entiende, el diablo lo roba. Y créame, no es un chiste. Cada vez que venga a la iglesia, mi hermano, preste atención. Preste atención. Preste atención. No, pastor, que yo tengo mucha dificultad, que yo no retengo nada. Mire, ese cuento a mí no me lo puede echar. Yo padezco de un trastorno llamado dislexia. Eso significa que yo las palabras no las veo bien. Que tiene dislexia no ve bien. Entonces, por ejemplo, esto le está diciendo a mi esposa, mira las cosas que yo veo aquí. Estaba leyendo de, no recuerdo qué persona, que había hecho una última obra que no le gustó a nadie. Yo dije, pero no puede ser. Y volví a leer y decía, y esta obra que hizo fue del agrado de todos. Entonces, cada vez que yo voy a leer, a veces una misma cosa, tengo que leerla hasta 22 veces. Y después la retengo, de tanto darle la retengo. No, que el loro viejo no aprende a hablar. Primero, usted no es un loro. Usted es una nueva criatura y la Biblia dice que usted tiene la mente de Cristo. Y la Biblia dice que usted todo lo puede en Cristo. Cuando usted agarre su Biblia, diga, voy a entender. El Espíritu me va a guiar. Voy a retener. Yo tengo la mente de Cristo. Si lo haces con la actitud correcta, va a quedar sembrada la semilla. Pero si empiezas, ay Dios mío, pero es que yo leo y no entiendo, ya está, listo, ya el diablo hizo su parte, robó la semilla. Hay que entender, tienes la capacidad para entender. Dile a la persona que tienes a tu lado, tengo capacidad para entender la palabra. Jesús luego habló de un segundo tipo de terreno. Ahora fíjese, esta semilla ni siquiera logró entrar en el terreno. La robaron. Las aves de los cielos, en todo el contexto bíblico, siempre se refiere a Satanás y a los demonios. Entonces dice, esta semilla ni siquiera logró penetrar el corazón de la persona. No entendió. Estuvo allí, pero no entendió. Luego habla de un segundo grupo de personas. Mateo capítulo 13, versos 20 y 21.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Para que no queden dudas sobre lo que Jesús dice, vamos por favor a Lucas 8:13. Allí dice el Señor: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Voy a explicarlo todo en conjunto. Esta es la persona que oye la palabra y la entiende y le produce gozo. ¡Wow! Eso sí está tremendo. Chico, yo no sabía eso. Dios mío, de lo que me estaba perdiendo. Y usted lo ve y tiene la pinta, tiene el aspecto de que va a fructificar. De pronto no lo ve más. Ha tropezado. Se ha apartado. ¿Quiénes son estos? Estas son personas que tienen piedras en el corazón. ¿Qué son las piedras? Las piedras son las ideas preconcebidas de cómo va a ser mi vida si yo me meto evangélico, entre comillas, si yo me entrego a Cristo. Esta es la persona que piensa que si se entrega a Jesús, de ahí en adelante todo va a ser maravilloso. Nada de problemas, nada de escasez, nada de necesidad, nada de malos entendidos. Todo va a ser perfecto. Pero entonces, dice Jesús, sale el sol. Y el sol, cuando calienta, al que no tiene raíz, lo seca. Y es una cosa interesante porque este sol que endurece el barro es el mismo sol que ablanda la cera. Entonces, cuando la persona está debidamente ubicada en Cristo, la circunstancia que a otro destruye, a él le ayuda a fortalecerse más en el Señor. ¿Por qué? Porque tiene raíz. No es solo ese ánimo externo, es la convicción, es la seguridad, es estar seguro de que eso que Dios dijo es verdad. Ahora, Jesús dice que esas son las personas que cuando aparece la persecución y la aflicción a causa de la palabra, o sea que cuando tú recibes palabra de Dios, cuando Dios te habla algo, puede ser que inmediatamente se cumpla lo que Dios te dijo, como puede ser que tengas oposición. Entonces, le voy a decir cuál es la frase que resume a este tipo de personas. La frase es: no, esto no es lo que yo esperaba. No, esto no es como yo pensaba. No. Entonces se agarra de eso porque pensaba que si estaba en Cristo no iban a venir problemas. Claro que vienen problemas, por supuesto. Si estás en Cristo, tú no buscas los problemas. Cuando no estás en Cristo, tú buscas los problemas. Pero cuando no estás en Cristo, tú no buscas los problemas. El asunto es que cuando Dios permite que venga el problema, es porque tras el problema viene una bendición enorme. Hay un cambio de perspectiva. Por eso les he dicho cientos de veces, el tamaño de tu ataque te dice cuál es el tamaño de tu bendición. Tienes que ver más allá. Tienes que ver más allá. Mucha gente hace tiempo comenzó a construir locales comerciales de la 32 para allá, en un tiempo en que a eso la gente lo llamaba monte. Y los criticaban. Loco ese, ve, puso por allá tal negocio, puso tal cosa, que va a estar echando para adelante. Ahora, para allá, está toda la actividad ferretera comercial fuerte, está para allá. Entonces quiere decir que esa gente vio lo que otros no vieron. Usted debe ser un visionario.
Y ese poder visionario lo da la palabra de Dios. En la palabra de Dios, cuando el problema viene, el que tiene raíz no dice, ay Dios mío, ahora sí fue verdad, yo no sé qué cosa. No, el que tiene raíz dice, lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Mire, les muestro un ejemplo de convicción. A estos jóvenes que echaron en el foso porque no se rindieron en adoración ante una imagen, le dijeron al rey, mira rey, nosotros no nos vamos a rendir a esa imagen. Nuestro Dios nos va a salvar. Pero si no nos salva, de todas maneras sabe esto, no nos vamos a rendir ante eso. Nosotros somos gente de convicción. Somos gente de convicción. El hombre cristiano, la mujer cristiana de convicción no da pasos atrás, ni para coger impulso, porque el cristiano ya viene impulsado. Amén. Diga el que tiene a su lado, ya yo traigo impulso. ¿Qué más impulso necesito yo? Ya yo vengo impulsado. Es más, yo vengo en las manos de Cristo. ¿Qué impulso necesito? No tengo nada que buscar atrás. Nada que hacer allá atrás, no. Entonces hay que sacar esas ideas. Hay que sacar las piedras del corazón. Las cosas no se pueden idealizar o no se deben idealizar. Porque Dios obra de la manera más inesperada. Está garantizado que Dios va a obrar. Elías estaba esperando que Dios le hablara y escuchó un temblor, un terremoto y pensó que Dios estaba allí y Dios no estaba. Escuchó un trueno y pensó que Dios estaba allí y no estaba. De pronto escuchó lo que no pensaba o lo que no esperaba, un silbido. Dice la Biblia, un silbo apacible, y allí estaba Dios. Y Dios le habló desde el silbo apacible. Elías lo había idealizado. Él dijo, cuando Dios me hable, seguro me va a hablar a través de un trueno. Y Dios le hizo ver. Le habló a través de un silbo apacible. No idealice las cosas. Visión es su visión. Visión es su bendición. Pero no cómo va a llegar. Déjele eso en las manos del Señor. Imposible es que vengan los tropiezos, dijo Jesús. O sea, hay circunstancias que van a venir. Hay problemas que van a venir. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Usted estará pasando quizá un mal momento ahorita. Créeme, el Señor le va a sacar de eso. Pero si usted no tiene raíz, usted no va a lograr lo principal en su vida. Lo principal de su vida es que usted fructifique. Diga que tiene a su lado, debo fructificar. La persona que tiene piedras en el corazón no da fruto. Ahora fíjese, este no fue que no entendió. Este hasta gozo tuvo con la palabra, pero no permaneció. Luego habla de un tercer grupo de personas. Dice en Mateo 13:22, mas el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Leamos unos dos pasajes más. Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Algo más en Lucas capítulo 8, verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora, esta persona también escucha la palabra, la entiende, la recibe, no la cuestiona, pero tiene unas cositas en su corazón llamadas espinas, que en este caso las espinas representan tres cosas. Una, el afán de este mundo. Entienda por afán una preocupación perturbadora. Esta es la gente que perturbadamente anda buscando lograr lo que el mundo dice que debe lograr. Ahora, es curioso, porque la Biblia dice que el que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, lo que el mundo tiene que ofrecer, sus modas, sus conceptos,
sus estereotipos, etcétera, no nos sirven a nosotros como cristianos. Y todo aquello en lo que yo tenga que ocuparme de forma perturbadora no viene de Dios. Porque Dios no quiere que yo tenga afán, porque Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. No te pongas afanoso por el carro, sobre todo si se te echó a perder y se picharon los cauchos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú estás viendo que los cauchos no se consiguen, y cuando se consiguen son caros. Entonces eso produce un malestar en ti. Pero el domingo que viene yo te voy a demostrar por qué ese punto de vista es incorrecto. Y por qué ese punto de vista no te va a dejar ver la gloria de Dios en tu vida. Eso te lo voy a enseñar el próximo domingo. Pero entonces la persona viene. No, tengo que aprovechar y tal. Y entonces se vuelve loco y está escuchando la palabra, pero anda pensando, mañana llamo, esto, ¿será que a las 8 de la mañana y tal? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Sí, amén. Dios mío, esos cauchos, sí, yo tengo que, no, y bueno, mejor lo llamo ahora cuando salga y de una vez sacan. ¿Será que sí? Aquí tengo el número. Sí. Amén, gloria a Dios, sí. Amén. Entonces, escúcheme, ¿sabe qué hace la espina? La espina ahoga la semilla. Y finalmente te daña a ti. Habla de un segundo tipo de cosas. Dice, habla de los afanes de este mundo. Dice, el engaño de las riquezas. No son las riquezas en sí mismas. Oye, si todos ustedes son ricos, yo me alegro. Bueno, 2 nomás son ricos. Gloria a Dios. Bueno, los demás estamos orando. No, bueno, usted sabe que en la vida el dinero no lo es todo. Ahora, el problema de la riqueza, dice allí, es el engaño. O sea, la falsa sensación de seguridad que produce el dinero. Que uno puede llegar y conseguir lo que quiera, porque si uno ofrece, uno puede acceder a tales productos, o ya tengo para mi vejez. El domingo pasado hablamos de la necedad de un pensamiento de ese tipo. Entonces la persona se esmera, se esfuerza afanosamente por adquirir riquezas a fin de garantizar mejores condiciones en su vida. Ahora, ¿está mal que una persona quiera tener mejores condiciones? No. Solo se convierte en algo malo cuando la palabra de Dios es desatendida por atender esos intereses. O sea, cuando la palabra de Dios se deja de obedecer, se deja de prestar atención, se le deja de dar prioridad, porque tienen prioridad otras cosas. Y habla de los placeres de la vida. La gente que todo tiene que girar en lo sabroso, lo rico, etcétera. Mire, está bien que, ¿cómo no? La vida sabrosa, oye, sí, gloria a Dios. Pero eso no lo es todo. Recuerda que el domingo pasado les dije que pase lo que pase, usted se tiene que ir de este mundo. Usted no se puede quedar aquí. Usted se va a ir. Además de que se va a ir, para los que son cristianos, usted es un ciudadano celestial. Su patria lo reclama. Ahorita usted anda en este mundo con una visa de turista, con una visa de trabajo. Usted anda trabajando. Pero pronto la patria a la que usted pertenece dirá, se cerraron las visas, hay que recoger a nuestros ciudadanos y seremos arrebatados para estar en la presencia de Dios. Usted se va a ir. Entonces no se encariñe con este mundo. Mire, ¿sabe qué es sabroso tener una casa propia? Es una bendición, pero ya usted tiene una en el cielo. Mire, esa casa no se agrieta, no se filtra, no tiene que agarrar agua de noche. Ahí no se va la luz. Eso es una casa preciosa. Las casas de esas revistas de cosas de casa, eso, mire, eso es una choza al lado de lo que Dios le va a dar a usted. Imagínese que si la carretera es de oro, aquí le echamos asfalto, allá le echan oro, ¿cómo será la casa suya? Eso, mi hermano, eso, mi hermana, tiene que ser una belleza de casa.
Las hermanas ahí van a tener sus cocinas con su cosa, su, ¿cómo se llama? El gabinete, la cosa y tal, ¿verdad? Oh, Dios mío. Ahí no van a necesitar campanas extractoras. En el cielo no hay malos olores, todos los olores son ricos. Allá no hay que pasar lampazo. Allá los pisos son autolimpiantes. No, olvídese de Mr. Músculo y sus derivados. No, olvídese de eso. Entonces usted se va a ir. Entonces no se encariñe tanto. Deje el estrés. Escuche, Jesús le dijo a Marta: Marta, tú andas afanada y turbada con muchas cosas. María escogió una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Diga conmigo, una sola cosa es necesaria. La palabra de Dios. Y Jesús le dijo a Marta: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. En este momento, no es que usted es un irresponsable que se está olvidando el problema, no, sino que en este momento usted está escogiendo la mejor parte. Usted está escogiendo lo verdaderamente necesario. ¿Por qué? Porque la palabra no solo tiene el poder para producir en usted ese bienestar anímico de paz, tranquilidad, armonía, sosiego, etcétera, sino que también la palabra de Dios tiene el poder para cambiar sus circunstancias, por imposible que sea. El domingo le voy a hablar una palabra a usted, mi hermano, tremenda. Y yo la quería hablar hoy, pero tenía que hablar de esto antes de hablar de aquello. Porque hay que prestar atención, hay que entender, hay que ser reverente con la palabra, hay que creer la palabra. No hay que ponerle condiciones a la palabra, no hay que idealizar las cosas con la palabra, no hay que darle importancia a otras cosas por encima de la palabra. Cuando uno vive afanado por su trabajo, cuando uno vive afanado por conseguir riqueza, cuando uno vive afanado por estar más cómodo, eso ahoga la palabra. Ahora escuche, si Jesús lo dijo, es porque es así. Entonces, hay que preparar el terreno del corazón. Finalmente Jesús habla de un terreno correcto. Y dice, Mateo capítulo 13, verso 23. ¿Estaba bien? ¿Ya? ¿Una foto? Okay. No, seguramente tenía algún detalle en mi cuerpo. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vea esto, Lucas 8, 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay tres cosas. Cuando Jesús finalmente llega a la parte buena, dice, los del buen terreno son aquellos que oyen la palabra, la entienden, pero tienen otros elementos en su corazón. Tienen rectitud en el corazón. Son gente equilibrada, son gente sobria. Son gente que si Dios le da un super camionetón, se pondrían muy contentos. Pero si no se los da el Señor, igual están contentos con el Señor. Son gente que claro que no quiere pasar por ninguna adversidad, pero cuando les toca pasar por la adversidad, son como la mata de palmera. Dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera. Y yo les expliqué hace tiempo, algunos quizá no lo sepan, la palmera es el único árbol que posee la cualidad de ser flexible con el viento y con la tempestad. Y árboles fuertes como un roble, por ejemplo, con una fuerte tempestad se rompe. No así la palmera. La palmera, el viento le da y ella puede moverse y pegar casi al suelo. Y el viento dándole y ella pega contra el suelo, pero no se rompe. Tan pronto el viento se va, vuelve a estar en pie. ¿Por qué?
Porque tiene buenas raíces. Y bíblicamente hablando, tener raíz significa estar agarrado de la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo estoy esperando muchas cosas de Dios para mi vida. Le comento de una. Yo estoy esperando ese momento en que nosotros seamos miles. Aún no lo somos. Pero yo lo creo. Ahora, yo cada vez que vengo a ministrar, yo vengo a ministrar con el mismo gozo, el mismo poder, la misma preparación que tendría si aquí hubiesen 60,000 personas. No estoy esperando que sucedan tales cosas para tener ciertas condiciones en mi corazón, o para tener una mejor preparación, o para tener una mejor entrega. No. Jesús dijo, si no somos fieles en lo poco, no podremos ser fieles en lo mucho. Las pruebas vienen, las adversidades vienen, no nos apartamos. No decimos, ay no, Dios mío, si no haces las cosas así, Señor, entonces yo me aparto. ¿Ve que? Como que si pudiéramos amenazar a Dios. No, Dios no come con esos cuentos. Dios no se come eso. Nosotros tenemos que ser gente madura. Y dice la Biblia que Dios no nos permitirá pasar por alguna prueba si no nos da con ella también la salida. Créame, su prueba tiene una salida. Quédese quieto, repose, tómese 3 pastillas de cristomicina y quédese quieto. Quédese tranquilo. Todo tiene su momento. Pasa que claro, a nosotros nos gusta todo rápido. Queremos todo ya. Y Dios nos enseña y nos dice, no, voy a tener que enseñarte. Aunque te voy a dar tu bendición, voy a enseñarte algo antes de dártela. Voy a enseñarte a esperar. Voy a enseñarte a tener paciencia. Entonces muchos aquí que quizás están orando para que Dios les dé paciencia. La Biblia dice en Romanos 5:3 que la tribulación produce paciencia. Entonces, si usted pide paciencia, Dios le da tribulación. No pida paciencia. Pida bendiciones, pero si pide paciencia le van a enviar tribulación. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces hay que preparar el corazón. Cuando venimos a escuchar la palabra el domingo, por ejemplo, o cuando estudiamos en la casa, cuando hacemos nuestro devocional, cuando escuchamos una predicación, hay que prestar atención y hay que sacar del corazón, antes de poner la semilla, hay que sacar las piedras, esas ideas preconcebidas de cómo tienen que ser las cosas, hay que sacarlas. Hay que sacar del corazón los espinos. Hay que preparar el terreno. No es simplemente echar la semilla. Hay que preparar el terreno. Para que entonces cuando la semilla caiga en el buen terreno del corazón. ¿Y qué va a hacer esa semilla? Como la semilla es buena y el terreno es bueno, va a salir, brota, sale el tallo. Recuerde que había gente que tenía tallo, pero no dieron fruto. Se apartaron. Tenían el aspecto de cristiano. Tenían el aspecto de gente de iglesia, pero no dieron fruto. Aquí dice el Señor, el buen terreno son aquellos que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, fíjense que no está diciendo que dé fruto malo o fruto regular. Todos dan buen fruto. Solo que unos, por su madurez, por su entrega, etcétera, dan un poco más. Si estás en un nivel de 30%, gloria a Dios, eres buen terreno, Jesús te aplaude. Si estás en un nivel de 60%, gloria a Dios, eres muy buen terreno, Jesús te aplaude. Si estás en un nivel de 100%, wow, Jesús también te aplaude. El que da 100 no debe menospreciar al que da 30. El que da 60 no debe criticar al que da 100. No. Lo importante es, por una parte, dar fruto. Y por otra parte, dar el fruto con perseverancia. No de vez en cuando. Hay que fructificar siempre. Hay que fructificar siempre. Hay que fructificar siempre. Eso que llamamos tener buen testimonio. O sea, esa calidad de vida en donde las obras de uno son buenas. Si usted viene a la iglesia, si usted se dice ser miembro de la iglesia, mejor, si usted dice ser cristiano y no tiene fruto,
Usted está mintiendo. Necesitas tener fruto. Necesitas tener fruto. Mira esto, por favor. Colosenses, capítulo 1, verso 10. Ya voy a terminar. Colosenses 1, 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Según la Biblia, llevar fruto es hacer las cosas a la manera de Dios. Nunca podrás hacer las cosas a la manera de Dios si no hay palabra de Dios en tu corazón. Para hacer las cosas a la manera de Dios necesitas tener la semilla. Proverbios 4:23, el versículo de inicio, dijo el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mírenme, por favor. Entiéndame lo que como pastor quiero transmitirle. Nuevamente menciono lo que he dicho domingos atrás y lo vuelvo a decir con vehemencia. Yo no le he invitado a venir a la congregación para maltratarle, para ofenderle, para herirle. Pero a veces la verdad duele. A veces la verdad viene como un bálsamo que sana. Pero a veces la verdad viene como una reprensión. Y hoy la palabra nos está diciendo, porque quizá hoy estamos esperando una palabra de ánimo por la situación, por los problemas, por las cosas. Sí, yo traigo más palabras y yo les he estado hablando este año. Y, oye, tremendamente palabra de ánimo, hermanos. Este año ha sido, gracias a Dios, por la guianza de Dios, ha sido un año de palabra de ánimo. Y esa palabra nos ha sostenido, incluido quien les está hablando, durante las dificultades, los problemas, las adversidades que este año ha traído. Pero a veces uno va al médico, ¿no? Que uno cree que es que uno de pronto tiene, por decir, el colesterol alto. O mejor, tiene los triglicéridos altos, ¿no? Y uno le está doliendo la cabeza. Entonces uno viene y dice: doctor, aquí vengo, ¿no? Para que me examine. A mí me está doliendo mucho la cabeza. Yo creo que son los triglicéridos. Para que entonces usted me mande a hacer un examen de los triglicéridos. Al médico se le queda viendo y le dice: ya va, pues eso no es así. Tiene que preguntarle otras cosas, hacerle otro tipo de exámenes, porque los dolores de cabeza no vienen exclusivamente por triglicéridos altos. Hay otros factores. ¿Me están entendiendo? Entonces, hoy a lo mejor usted llegó y dice: Señor, hoy yo voy, pero eso sí, quiero que me des palabras de ánimo. Quiero que me hagas un examen de los triglicéridos. Y Dios dice: no, quédate tranquilo que te vamos a hacer una tomografía. Porque vamos a descartar otras cosas. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Dios nos está diciendo: quiero que echen de ustedes la falta de atención a mi palabra. Quiero que echen de ustedes el menosprecio y la falta de reverencia a mi palabra. Quiero que echen de sus corazones las piedras. Quiero que echen de ustedes esas ideas preconcebidas de cómo tienen que ser las cosas. Quiero que echen de ustedes el afán de las riquezas, de los cuidados de este mundo, de los placeres de la vida. Quiero que echen eso fuera de ustedes. Quiero que entiendan que una sola cosa es necesaria: la palabra de Dios. Y si usted prestó atención, como Jesús dijo de María, también dice de usted hoy: eso no le va a ser quitado. Esa palabra va a producir su fruto, a 30 en algunos, a 60 en otros, al 100 por uno en otros. Pero si el terreno es bueno, va a dar fruto. A Jesús le interesa el fruto. Dios quiere que fructifiquemos, como lo acaba de decir allí en Colosenses, para que andemos como es digno del Señor. ¿Cómo es esto de andar digno del Señor? Haciendo lo que a Él le agrada. ¿Cómo se hace lo que a Él le agrada? Llevando fruto. Diga que tiene a su lado: hay que llevar fruto. Y una cosita más y con esto termino. Lucas capítulo 8, verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven.
Una de las obras más magistrales del diablo es su maléfica capacidad para robar con argumentaciones la semilla plantada en las personas que les indica que tienen que creer en Jesús y tienen que recibir la salvación que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Cuando hablé este mensaje, lo hablé en primer lugar a todos los creyentes de Jesucristo, para que nuestros corazones sean buena tierra, a fin de que en lo que recibamos la buena semilla, la unión del buen terreno y la buena semilla, en el fruto que Dios espera. Pero el primer fruto es nacer de nuevo. Amén. Por eso Jesús mencionó ese detalle allí. Y permítanseme el uso adecuado de la palabra detalle. Dijo: Satanás viene y les roba la semilla para que no crean y se salven. Quizá hoy el Espíritu de Dios a usted le ha tocado. Quizá haya personas aquí en medio nuestro que nunca le han entregado su corazón a Jesús, que nunca le han aceptado y hoy han sentido la disposición de abrir el corazón a Jesús. Si usted lo ha hecho, es decir, si usted ha dispuesto su corazón para recibir a Jesús, usted puede en este momento recibirle. Solo necesita hacer una oración conmigo. Y le pido a todos, por favor, que allí sentaditos, inclinen sus rostros, cierren sus ojos. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.